Chicos, buenos días. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de su hogar. Es muy agradable poder compartir cada semana los avances y el progreso que hemos tenido a lo largo de este trabajo desde casa. Vale mucho la pena el tener la oportunidad y la posibilidad de visualizar estos videos y a través de ellos pues ir cumpliendo con la entrega de sus tareas. Recordemos que no estamos asistiendo al colegio y entonces la nota básica de su calificación dependerá de la cantidad de trabajo que usted desarrolle. El día de hoy, en el caso de física fundamental, veremos el impulso y la cantidad de movimiento. La energía y el trabajo son cantidades escalares que no informan absolutamente nada respecto a la dirección. La ley de la conservación de la energía describe tan solo la relación entre los estados iniciales y finales. No dice nada acerca de cómo están distribuidas las energías. Los conceptos de impulso y cantidad de movimiento que ahora analizaremos agregan una descripción vectorial a nuestro estudio de la energía y el movimiento. Tomaremos como ejemplo lo que sucede en un campo de golf. Que cuando se golpea una pelota de golf en un campo de juego, una fuerza media, la que definimos por F, actúa sobre la pelota durante un corto intervalo de tiempo, a lo que llamaremos variación de tiempo, haciendo que ésta se acelere desde el reposo hasta una velocidad final. Es en extremos difícil medir tanto la fuerza como la duración de su acción, pero el producto de ambas, es decir, el producto de la fuerza por la variación de tiempo, puede calcularse en función del cambio de velocidad resultante de la pelota de golf a partir de la segunda ley de Newton. Sabemos que la segunda ley de Newton establece que la fuerza es producto de la masa por la aceleración. Seguimos utilizando la masa, pero la aceleración se convierte en la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la variación de tiempo. Una vez que hemos hecho ese cambio, multiplicamos toda la ecuación por la variación de tiempo y la fórmula se establece entonces como la fuerza por la variación de tiempo, que será igual a la masa, producto o factor de la velocidad final menos la velocidad inicial. Esta ecuación es tan útil para resolver problemas relacionados con los choques que se han dado nombres especiales a sus términos. La fuerza multiplicada por la variación de tiempo es una cantidad vectorial de igual magnitud que el producto de la fuerza por el intervalo de tiempo en la que actúa. Su dirección, por lo tanto, es la misma que la de la fuerza. La cantidad de movimiento, que llamaremos acá por P, de una partícula es una cantidad vectorial de igual magnitud que el producto de su masa, m, por su velocidad, v. Entonces, diremos que la cantidad de movimiento será el producto de la masa por la velocidad. Por lo tanto, la ecuación original puede escribirse de la siguiente manera. El impulso por la variación de tiempo dice que el cambio de la cantidad de movimiento será igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Entonces, la fuerza por la variación de tiempo será igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. En algún momento podemos regresar a la fórmula básica extrayendo el factor común de esta expresión, que sería la masa. Veamos cómo podemos resolver los ejemplos siguientes. Dice el problema que un mazo de 3 kilogramos se mueve a una velocidad de 14 metros por segundo en el momento de golpear un perno. Se detiene a los 0.02 segundos y que determinemos la fuerza media sobre el perno. La velocidad final al detenerse
va a ser igual a 0. Entonces, la fórmula la vamos a manejar de la siguiente manera. La fuerza por la variación de tiempo será nada más equivalente a la masa negativa por la velocidad inicial. ¿Por qué pasa esto? Porque en la ecuación original dice que la pelota va a detenerse. Eso significa que su velocidad inicial va a ser 0. No me sirve multiplicarla por la masa porque igual el resultado va a seguir siendo 0. Entonces, despreciamos ese valor y nos quedamos con la segunda parte de la fórmula, donde esta será igual a menos el valor de la masa por la velocidad inicial. Consideremos entonces que el mazo se mueve hacia abajo. Eso me dirá entonces que la velocidad inicial será negativa. Por lo que la ecuación puede reutilizarse de la siguiente manera. La fuerza será igual a el valor negativo de la masa por la velocidad inicial, dividido todo esto por el cambio o la variación en el tiempo. Si le colocamos valores, tendremos menos 3 kilogramos por menos 14 metros por segundo, dividido 0.02 segundos. Al efectuar las operaciones, menos por menos me dará más, 3 por 14 son 42, dividido 0.02 segundos, esos serán entonces las dimensionales para kilogramos metros por segundo cuadrado, por lo que la fuerza será entonces equivalente a dividir 42 entre 0.02 y el resultado sea 2100 newtons. Los newtons, producto de los kilogramos por metros por segundo cuadrados. Esa será entonces la respuesta en cuanto a la fuerza. Veamos un ejemplo adicional. Una pelota de béisbol de 0.2 kilogramos se mueve hacia el bateador con una velocidad de 30 metros por segundo y es golpeada por un bate, lo cual hace que la pelota se mueva en dirección contraria con una velocidad de 50 metros por segundo. Determina el impulso y la fuerza media ejercida sobre la pelota si el bate está en contacto con la pelota apenas durante 0.008 segundos. Veamos cómo resolvemos el problema. Esto se establece en función de la fuerza por la variación de tiempo igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Los datos que tenemos, la masa 0.2 kilogramos, la velocidad final 50 metros por segundo, la velocidad inicial 30 metros por segundo y el tiempo 0.008 segundos. La fórmula entonces nos diría que la fuerza por la variación del tiempo será el producto de la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Entonces, esto quedaría determinado de la siguiente manera. Aquí vemos que la fuerza por la variación de tiempo será igual a 0.2 kilogramos por 50 metros por segundo menos la velocidad inicial que la haremos negativa. ¿Por qué la convertimos en negativa? Porque no pueden haber dos velocidades con direcciones distintas que tengan el mismo signo. Si el lanzador le lanza la pelota al bateador y este logra batear, obviamente la velocidad de la pelota va a cambiar, pero también va a cambiar la dirección, porque irá en el sentido contrario de donde fue lanzada. Por eso determinamos que la velocidad inicial va a ser negativa. Entonces tendríamos 50 menos 30, que sería igual a 80 metros por segundo. Y 0.2 kilogramos multiplicados por 80 metros por segundo me dará como respuesta 16 kilogramos metros por segundo cuadrados, o la fuerza será igual a 16 newtons por segundo. Luego me queda el factor del tiempo, que es 0.008 segundos y los 16 newtons por segundo. Entonces, el valor del tiempo que aquí está multiplicando pasa para el otro lado a dividir.
y me quedará entonces 16 newtons por segundo dividido 0.08 segundos. La fuerza finalmente será equivalente a 2000 newtons, producto de la división de esos dos términos. También suelen definirse los movimientos antes y después del choque con una nueva formulación. Y aquí utilizaremos una fórmula un poco más extensa definida de la siguiente manera. El movimiento total antes del choque debe ser siempre igual al movimiento total después del choque. Como no podemos manejar esos dos recuadros al mismo tiempo, entonces los transformamos en una fórmula, donde la masa inicial por la velocidad inicial menos la masa final por la velocidad final debe ser igual en el momento del movimiento antes del choque, debe ser igual a la suma de la masa inicial por la velocidad inicial más la masa final por la velocidad final en el movimiento total después del choque. Esta fórmula me sirve para medir las fuerzas después del choque y esta parte de la ecuación para medir las fuerzas antes del choque. Entonces, el enunciado fundamental de la ley de conservación de la cantidad de movimiento se define como la cantidad de movimiento lineal total de los cuerpos que chocan es igual antes y después del impacto. Un rifle pesa 8 libras y dispara una bala cuyo peso es de 0.02 libras a una velocidad de salida de 2.800 pies por segundo. Calcule la velocidad de retroceso si el rifle está suspendido libremente. ¿Por qué nos especifican que está suspendido libremente? Porque si fuera una persona quien tuviera el soporte del peso sobre su hombro, entonces el rifle no podría retroceder con libertad. Regularmente el hombro de una persona funciona como amortiguador o como retenedor de ese impulso. Al estar el rifle y la bala inicialmente en reposo, la cantidad del movimiento total antes del disparo debe ser igual a 0. Por lo tanto, la cantidad de movimiento no se altera y debe ser igual a 0 después del disparo. Entonces tendremos la ecuación de la siguiente manera. La masa por la velocidad menos la masa final por la velocidad final antes del movimiento o antes del disparo será igual a 0. Me queda entonces solo la segunda parte de la ecuación, donde la masa inicial más la masa final por la velocidad final tendrán un valor a definir. Transformamos la ecuación y este valor lo pasamos a restar del otro lado. Y entonces la fórmula nos quedará como la masa inicial por la velocidad inicial igual a menos la masa final por la velocidad final. Colocamos los valores para despejar la velocidad inicial, que es lo que regularmente estoy buscando. Entonces me quedará que menos la masa final por la velocidad final será dividido por la masa inicial. No tengo en ninguno de los dos ejercicios de la masa ese valor, pero sí lo puedo calcular en función del peso. Y esto será, entonces, 0.02 libras dividido 32 pies por segundo cuadrados. Eso me dará el valor de la masa por 28 pies por segundo, que es la velocidad, dividido 8 libras, que serán divididas por 32 pies por segundo cuadrados, también para obtener de ese valor la masa 1. El resultado al final será que la velocidad inicial era de menos 7 pies por segundo cuadrado. Chicos, es indispensable y muy bueno el poder ir entendiendo lo que trabajamos a través de estas ecuaciones físicas. De mi parte, eso será todo el día de hoy. Es un gusto saludarles. Nos vemos el próximo día.